Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más conocidas de todos los tiempos. Pero, ojo, esto va mucho más allá de un monstruo con tornillos en el cuello. Es el nacimiento de un mito moderno, uno que ha dado forma a nuestros miedos sobre la ciencia durante más de 200 años. Pues todo empieza aquí, con esta imagen. Esta fue la visión, la pesadiza casi, que tuvo un adolescente una noche de tormenta. Y no era solo una idea para un cuento de miedo, no, fue la chispa que encendió una auténtica revolución literaria. La primera obra de ciencia ficción de la historia. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que una autora tan joven, con solo 18 años y en una época totalmente dominada por hombres, concibiera una historia tan increíblemente profunda y profética? Una historia que a día de hoy sigue hablándonos de inteligencia artificial y de ingeniería genética. Para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo, concretamente a un verano que en realidad nunca llegó a serlo y a una competición de historias de miedo que, sin saberlo, iba a cambiar el mundo para siempre. A ver, hay que imaginarse la escena. Una erupción volcánica brutal al otro lado del planeta provoca un clima casi apocalíptico en Europa. El cielo está oscuro día y noche, llueve sin parar. Y en medio de todo esto, un grupo de genios literarios, Mary, su futuro marido Percy Shelley y el mismísimo Lord Byron, están aburridos, atrapados en una villa en Suiza. ¿Y qué hacen? Pues proponen un reto, a ver quién escribe la mejor historia de fantasmas. De ese ambiente gótico, de ese encierro, nace la visión de Mary Shelley. Es que es increíble pensar que si no llegara a ser por un volcán, quizá nunca habríamos tenido Frankenstein. Pero claro, la novela no surgió solamente de una pesadilla. Fue el resultado de una época de cambios brutales, revoluciones políticas, industriales y sobre todo científicas. Y Mary Shelley estaba literalmente en el epicentro de todo aquello. Es que Mary no era una chica cualquiera, para nada. Era hija de dos de los pensadores más radicales de su tiempo. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue una pionera del feminismo. Murió poco después de dar a luz, un hecho que, por cierto, obsesionaría a Mary con los temas de la vida, la muerte y la creación. Y su padre, William Godwin, era un famoso filósofo anarquista, o sea que creció rodeada de ideas revolucionarias. Y aquí la cosa se pone súper interesante, porque vemos cómo la ciencia de la época alimentó directamente la ficción. El galvanismo era la gran novedad, la comidilla científica del momento. Se pensaba que la electricidad era literalmente la fuerza vital. La gente veía experimentos en los que una corriente eléctrica hacía que la pata de una rana muerta saltara. Y claro, la pregunta era inevitable. Si se puede hacer eso con una pata, ¿qué impide reanimar un cuerpo humano entero? Esa pregunta estaba en el aire, y Mary la atrapó. Y si la teoría era eléctrica, la práctica era bastante más macabra. La anatomía estaba en pleno auge, pero había un problema: faltaban cadáveres para estudiar. Esto dio lugar a los llamados resurreccionistas, que básicamente eran ladrones de tumbas que vendían cuerpos frescos a los científicos. Así que la idea de Víctor Frankenstein ensamblando a su criatura con partes sacadas de la sala de disección y el matadero no era pura fantasía, era un eco del terrorífico mercado negro de cuerpos de su época. Venga, ahora vamos al corazón de la novela, porque es hora de desmontar uno de los mayores malentendidos de la cultura popular sobre su personaje más famoso. Lo primero es olvidar por completo al monstruo lento, torpe y que solo gruñe del cine. La criatura que escribió Mary Shelley es todo lo contrario. Es un ser articulado, muy inteligente y profundamente sensible. Como se ve aquí, la diferencia entre el ícono de la cultura pop y la trágica figura literaria es simplemente abismal. De hecho, la criatura es un autodidacta. Aprende a hablar y a leer por su cuenta, espiando a una familia en secreto. Se sumerge en obras como El paraíso perdido de Milton, con la que se identifica muchísimo, casi como un ángel caído. Nace bueno, solo quiere afecto, pero es la crueldad y el rechazo constante de la humanidad por su aspecto lo que lo convierte en un ser vengativo. Su maldad no es de nacimiento, es la consecuencia directa y trágica de la soledad y el abandono. Y con esto llegamos al núcleo moral de la novela. El gran error de Víctor Frankenstein no es su ambición científica, no es jugar a ser Dios, no. Su verdadero pecado, el que desata toda la tragedia, es su cobardía. En el preciso instante en que su creación abre los ojos, él huye, horrorizado. Falla en su responsabilidad más básica como creador, como padre. Y es precisamente esa crítica, esa reflexión sobre la falta de responsabilidad, lo que hace que esta novela de 200 años sea, hoy, más relevante que nunca. Con esta obra, Mary Shelley se convirtió ni más ni menos que en la madre de la ciencia ficción. Fue la primera en coger los avances científicos de su época y plantear la gran pregunta. ¿Y sí? Le dio forma a ese miedo tan moderno de que nuestras propias creaciones tecnológicas se vuelvan contra nosotros. Una ansiedad que, define nuestra era digital. Es que las preguntas que plantea la novela son literalmente las grandes preguntas de nuestro tiempo. Cuando se debate sobre la ética de la inteligencia artificial,
¿No se está discutiendo sobre qué responsabilidad tenemos hacia una nueva inteligencia que hemos creado? Cuando exploramos la edición genética, ¿no nos enfrentamos a las mismas dudas sobre la ambición y las consecuencias que atormentaban a Víctor Frankenstein? Y esta es la reflexión final. En un mundo donde la tecnología nos permite crear y manipular la vida y la inteligencia de formas que Mary Shelley apenas podría haber imaginado, todos nos hemos convertido, en cierto modo, en Víctor Frankenstein. La pregunta que su novela nos deja 2 siglos después sigue en el aire y es más urgente que nunca. ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad de todo aquello que creamos?